te proclamamos como el único Dios de nuestra vida. Te celebramos a ti, Señor. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Vamos, dile, tú eres. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Señor, tú eres. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Venciste a la muerte. Por eso, Señor, proclamamos que tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Dios de los dioses. Solo tú eres el Alfa y el Omega, Señor. Solo creemos que tú eres el principio y el fin. A ti clama el justo, Señor, y será levantado. A ti claman los que te buscan y serán escuchados, Dios. Tú eres Rey de Reyes, tú eres nuestro Señor de Señores. Por eso lo decimos. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Damos gloria al único que es digno de ella, a nuestro Señor Jesucristo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús,
descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Hijo de Dios, toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Señor, a ti el alfa y la omega, principio y el fin, y el gran yo soy. El Todopoderoso, el que es y quiere ser, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero
y el gran yo soy me rindo a ti, todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Siempre podamos vivir en tu voluntad, Señor. En este tiempo de Pentecostés, dile eso al Espíritu Santo. Déjame vivir en tu voluntad. Derrámate, Señor. Oh, derrámate en cada hogar, Señor, esta noche, Espíritu Santo. Cae, Señor, como lluvia, como brisa, Señor, a los hogares. Nuevas fuerzas, Señor, y salud en los hogares, Señor. Porque te decimos a ti, gobierna nuestras vidas, y cuando lo decimos de esa manera, Señor, algo poderoso sucede, Dios. Tu presencia se derrama y dice: sí, tú eres mi hijo y quieres hacer mi voluntad. Tú eres mi hija y quieres hacer mi voluntad. Recibe de mi presencia. El Señor tiene para ti su presencia, una presencia completa, no una fracción, no una porción. Él tiene su Espíritu Santo para ti. Así que recíbelo esta noche. Pero mientras lo recibes, mientras puedes orar en otras lenguas, si Dios te ha dado ese don, mientras tú puedes adorarlo en otro idioma, o mientras tú levantas tu voz y lo adoras, Espíritu Santo caiga sobre tu vida y tú le puedas dar esta declaración: gobierna en mí, Señor. Yo quiero que gobiernes Todo pensamiento, Señor, mi vida, toda acción, Jesús. me doy en sacrificio. Eso, Señor, que no he podido dejar, a ti. hoy lo entregamos a tus pies. Dígaselo a Jesús. Yo quiero que tú ordenes Caminar, Señor. mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Bendiciones, mis hermanos. Qué bueno poder saludarnos por este medio. El Señor ha sido tan bueno y tan maravilloso, y sé que cada uno de ustedes tiene un corazón agradecido, entonces vamos a darle gracias a Él. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu fidelidad y por tu provisión. Gracias por cada uno de mis hermanos.
Gracias por la labor y por la obra de sus manos. Gracias por cada diezmo y por cada ofrenda. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú multiplicando al 100 por 1 en la casa de cada uno de mis hermanos, que nunca falte el alimento y que la bendición tuya siempre esté sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recordemos que también podemos hacer nuestros diezmos y ofrendas a través del código QR que aparece en pantalla. Es bien importante que enviemos el soporte al correo contabilidad@templobelen.org o al WhatsApp que aparece en pantalla. Y qué bueno es saber que estamos en estos días corriendo de aquí para allá en el previo de nuestro gran musical de Navidad, Babel. Yo sé que hay una gran expectativa alrededor de esto y por eso, bueno, la noticia que quiero reafirmarles, porque sé que muchos ya la saben, es que ya las boletas están a disposición. A través de la página de la fundación podemos ingresar y adquirir nuestras entradas. Allí está la manera entonces de que demos el aporte, la donación, y allí podremos adquirir nuestras boletas y escoger o separar la localidad y la silletería con antelación. Les animamos para que no lo dejemos todo para última hora, sino que aprovechemos ahora que tenemos la oportunidad de separar nuestros asientos y llevar a nuestros invitados. Recordemos que es un espacio especial para las personas que no conocen del Señor y aquellos que queremos impactar a través del Evangelio de una manera contemporánea. Muchas bendiciones. Ahora con nosotros nuestro pastor Isaí. Bendiciones para todos, cada uno de nuestros hermanos y hermanas de Templo Belén. Amigos que nos están escuchando, nos están viendo en este momento, también sean bienvenidos a este tiempo donde podemos juntos compartir el amor de Dios, agradecer las bondades del Padre y así poder recibir la palabra de Dios, esperando que de manera oportuna podamos también presentarla a otros. Por eso oramos y hacemos oración misionera. Justo en este fin de año estamos todos preparados y listos como Templo Belén para llevar el mensaje del Evangelio como un regalo en fin de año a todas las personas que quieran escucharlo. Y por eso estamos todos dedicados a trabajar con Babel. No que nosotros seamos grandes, sino que Dios sea grande en nosotros. Y por eso hemos preparado a todo el gran grupo de artistas, de personas, los libretistas, los compositores, los actores, los que escriben, cada persona que es un artesano, el diseñador, los estilistas, libretistas, en fin, gran cantidad de personas y no puedo nombrarlos a todos. Estamos listos, juntos, organizados, para presentar de manera bella y hermosa la palabra de Dios. Por eso nuestra oración misionera en el día de hoy tiene que ver con aquellos que necesitan conocer del Señor. Por eso vamos a orar para que ya la obra que el Espíritu Santo viene haciendo en cada uno de ellos, porque tenemos en lista a quienes queremos invitar, ya sea para que vengan presencialmente o para que fuera de Antioquia, en otros lugares de Colombia o fuera de nuestro país, puedan desde algún lugar tan lejano sentarse cómodamente en su casa y a través de un link puedan hacerlo en sus televisores o proyectarlo en una pared y ver nuestra obra. También queremos orar para que esta producción que siempre estamos haciendo, cada producción, poder traducirla a otros idiomas o llevarla a otros países. Es lo que Dios nos ha entregado y es lo que queremos ahora de manera generosa, pero con calidad y con un esfuerzo grande, pero lleno de amor, llevar a otros. Cierra tus ojos y oremos para que por lo menos presencialmente 5,600 personas puedan ver esta obra, pero además de ellos un montón, muchos más, esperamos que miles en otros lugares lo puedan hacer. Padre Santo, el amor tuyo, Señor, es tan grande, es incomparable. Ese amor que ha sido manifestado a nosotros, Padre, cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo, cuando dejaste tu Santo Espíritu y nos dejaste la palabra, comunicación bella del Evangelio para que fuéramos transformados.
He aquí que ahora, Señor, somos nuevas criaturas y somos inmensamente felices, no solamente cada uno de nosotros como individuos, sino también nuestras familias. Pero queremos tocar nuestros amigos, otros familiares, Señor, y aún personas que no conocemos de otras culturas, Señor. Por eso nos dedicamos a obedecer y seguir las instrucciones que tú por años has entregado a Templo Belén. Señor, te pedimos en esta oración misionera por cada uno, todo tu cuerpo, Templo Belén, organizado y junto, Señor, cumpliendo la labor en este fin de año para entregar este bello regalo con el mensaje del Evangelio. Te pedimos por cada uno de nosotros para que lo hagamos bien. Pero aunque esa oración es muy importante porque tiene que ver con nuestro deber y cómo lo hacemos, lo llevamos a cabo, también oramos importantemente por todos aquellos que serán los receptores de este regalo, por aquellos que necesitan en este momento una palabra de ánimo, una palabra de transformación, Señor. Que esta obra llegue a sus corazones y que tu Santo Espíritu, tocando sus vidas, logre transformarles, cambiarles y puedan llegar a la casa del Padre y ser abrazados. Padre, oramos de esta manera, creyendo. Por eso ayúdanos a conectarnos con tu palabra que tienes para nosotros en el día de hoy. Guíame, Señor, para que todo lo que estudiemos, Señor, nos oriente y nos dé la dirección correcta para llevar a cabo la tarea que nos has entregado. Y eso realmente nos hace inmensamente felices, llena nuestro corazón, oh Dios. Te honra y te glorifica a ti y bendice a otros. En Cristo Jesús, gracias, oh Dios. Amén, amén. Muy bien, vamos a ir a la Escritura y está la palabra de Dios lista para tocar nuestros corazones. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 12. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 12. Y vamos a leer y vamos a dejar que el Espíritu Santo toque nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Padre Santo, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos, la recibimos, la vivimos, la compartimos y seguimos adelante para tu honra y gloria y bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Nosotros, la iglesia, vivimos para servir. Nuestra vida no tiene sentido si no servimos a Dios y servimos a los demás. Pero este pasaje en especial para nuestra época y para lo que queremos llevar a cabo como Templo de Belén en este fin de año es bastante importante. He venido orando en estos días, inclusive algunos días me he levantado temprano o en la madrugada y pensar y decirle, Señor, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es la palabra oportuna para esta época, Señor amado? Y por supuesto que el Señor siempre habla a nuestros corazones. Y este pasaje nos describe perfectamente lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo y que Dios nos ha hecho un llamado como iglesia Templo Belén. Pero vamos a conectarnos en contexto con esta carta de Pedro y bueno, en otra oportunidad más adelante iniciaré una serie de enseñanzas acerca de la carta, la primera carta de Pedro que es bastante importante para la iglesia. Empecemos diciendo esto, en el capítulo 1, versículo 1, solamente como contexto, no lo voy a explicar, eso será más adelante, pero el capítulo 1, versículo 1 nos dice que Pedro le está escribiendo, dice Pedro a los elegidos que viven como extranjeros y empieza a narrar un montón de lugares y sitios.
sitios a los cuales le fue prohibido ir a Pedro, pero no, perdón, a Pablo, pero no a Pedro. Pablo quería ir originalmente a estos sitios descritos en la primera carta de Pedro, pero Dios le dijo a Pablo, no irás. Pero a Pedro le dijo, sí, te toca a ti. Lo interesante es que estos lugares son los lugares donde ya Jesús le había anticipado a los discípulos y a la iglesia. Dice, ustedes recibirán poder para ser testigos y me serán testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces encontramos a una iglesia que actúa y vive como extranjera en lugares que no le eran familiares, por lo menos al principio, porque no eran oriundos de allí, no eran sus lugares habituales donde vivían. Y esto nos hace recordar a nosotros, por eso nos dice la palabra que somos extranjeros. Y todos nosotros realmente, aunque somos colombianos en el mundo, en el planeta Tierra, en la manera en que el mundo vive, nosotros aparecemos como extranjeros y como extraños. Además, dice la primera carta de Pedro allí, en el primer capítulo, que nosotros vivimos, más adelante lo dice, capítulo 1, como elegidos y santos por parte del Padre. El Padre nos eligió, pero el Espíritu Santo nos santifica. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo hemos sido elegidos y que el Espíritu Santo actúa en nosotros para santificarnos. Pero también dice, como resultado de esto, entonces nosotros tenemos unas características desprendidas de la obra del Padre como elegidos y de la obra del Espíritu Santo como santificados. Nos volvemos obedientes y vivimos limpiamente. Qué importante entender esta introducción de Pedro, porque esto nos empieza a poner en una disposición clara y correcta, limpia, obedientes. Qué importante esto. Somos elegidos, Dios nos escogió. Y pensemos en esto para entrar en materia. ¿Por qué elegidos? Pareciera que hubiera un gran casting. Cuando están haciendo una obra de teatro musical, por ejemplo, hay que hacer un casting. Pues en fin, Dios nos ha escogido en un casting con un propósito. Aquí algunos dirían elegidos para la salvación, si la salvación fue ofrecida a todos. O estamos hablando de elegidos para el servicio. Todos nosotros tenemos alguna caracterización de parte de Dios, algo especial que Dios nos ha entregado para un servicio específico. Pero no servimos solitariamente, sino servimos como cuerpo. Entonces, allí es donde viene la obediencia para servir. Pero también tenemos que hacerlo limpiamente, preciosamente, que nada contamine el ejercicio de nuestro servicio. Pero bueno, vayamos más adelante y podamos entender por qué nos dice la palabra del Señor exactamente esto. Vamos a leer lo que dice la palabra. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado, han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzgará a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente. Ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Acabé de leer primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 6. ¿Por qué lo hice? Aunque no quiero explicar plenamente esta parte, simplemente una buena lectura, pero entender algunos aspectos que nos anticipan y nos hacen entender por qué la lectura que hicimos al principio del capítulo 4, versículos 7 al 11, donde tenemos algo para hacer,
donde se manifiesta el servicio para el cual Dios nos ha escogido. Pero antes de eso, por eso leímos desde el versículo 1 del capítulo 4 hasta el versículo 6, hay una descripción bastante importante. ¿Y qué descripción nos está haciendo la palabra de Dios? Sencillamente dice que no es fácil vivir para Dios, pues hay sufrimiento. Recordemos las palabras de Jesús: el que quiere venir en pos de mí, prepárese, prepárese. ¿Y cómo se prepara? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, hay la versión Reina Valera que dice: armaos de gran valor. Aquí nos dice que nos preparemos. ¿Por qué? Porque no es fácil cumplir la tarea de Dios. Sí es posible, porque Dios no entrega cosas imposibles. Precisamente por eso nos da los dones. Pero entendamos entonces que si no es fácil, debemos de estar preparados cada día para cumplir la tarea que Dios nos entregó. Aparte de eso, nos está diciendo que nuestros deseos ya no son los que imperan, pues decidimos, en lugar de cumplir con lo que deseamos, seguir la voluntad de Dios, tal como Jesús lo dijo en Getsemaní. Por eso seguimos, nos negamos a nosotros mismos y seguimos a Jesucristo. Allí hace una comparación en la lectura que hicimos. Costumbres de inmoralidad eran y son la constante. ¿Cómo vivimos en este momento? Ahora, les doy un dato histórico. Nerón, en aquella época, y hay escritos de esto, acusaba a los cristianos de antisociales y de personas que odiaban a la humanidad, porque él especialmente, en medio de una cultura pagana, donde hacían unas fiestas sociales y hacían unas orgías y tenían unos bacanales y comían y vomitaban para seguir comiendo, había depravación, porque en estas fiestas perseguían a las niñas, a las jovencitas y a los jovencitos. Era una cosa terrible. Sin embargo, aunque era una costumbre y había unas normas, había desenfreno. Y aunque era lo común para los romanos, los mismos romanos se escandalizaban de las actividades de Nerón. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pedro está diciendo: oiga, ustedes viven, recuerden que ellos eran extranjeros en estas tierras, y viven en medio de paganismo y de desenfreno moral. ¿Ah? ¿Qué les parece? La comparación creo que aplica para nuestro tiempo. Y por eso fue que aún Nerón culpó a los cristianos e incendió a Roma. Bueno, eso del incendio de Roma, él lo incendió, pero culpó a los cristianos y se cree que por esa causa fue sacrificado Pablo. Pero fíjese que vivimos en ese medio. Por eso nosotros los creyentes somos contracultura, porque no estamos de acuerdo a eso. Hoy todos los comportamientos aceptados tienen que ver con el desenfreno de la sexualidad, desenfreno de cualquier cantidad de cosas, tener unos gastos onerosos simplemente para satisfacer los apetitos del ser humano, que ya rayan en lo absurdo. Y muchos dedican sus recursos, su capacidad y su tiempo a no invertirlo, sino a malgastarlo en cosas que no construyen, ni honran a Dios, ni glorifican a Dios, ni bendicen a nadie. Pero luego este mismo pasaje nos advierte que hay un gran juicio. Dice: para vivos y muertos, que tendrán que enfrentar a Dios como juez. Sin embargo, con nosotros es distinto, porque dice: aquellos que viven en desenfreno los miran ustedes con extrañeza, como locos, como tontos, como personas que no parecen cuerdas. Por eso Nerón nos decía que somos antisociales y que odiamos a la humanidad. Eso mismo nos están diciendo hoy. Y nos dicen de esa manera porque ellos ven la vida diferente. Pero es claro que todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón, ellos van a enfrentar un juicio. Nosotros no vamos a aparecer delante del Padre, delante de nuestro Dios o delante de Dios como juez, sino como Padre, porque aceptamos a Jesucristo y ahora somos hijos. Entonces, ¿qué sucede? Queremos que nuestros amigos no continúen en ese camino que les lleva a un juicio. Su familia, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, de estudio, el mundo entero que no conoce a Jesucristo va camino a estar delante de Dios como juez, pero tendrán la oportunidad, como nosotros ya tenemos, de llegar ante Dios ya no como juez, sino como Padre. Por eso es importante que con amor compartamos el Evangelio. ¿Y cuál es la mejor y mayor forma de servir?
Bueno, servicio hay muchas formas y expresiones para poderlo hacer. Sin embargo, indudablemente, lo mejor que podemos hacer para servir a Dios y a los demás es amar a Dios, amar al prójimo, pero qué mayor amor que obedecer al Padre en la tarea más importante que nos ha dejado. Yendo por el mundo a ser discípulos, predicar el Evangelio a toda criatura, ser llenos del Espíritu Santo para ir desde acá hasta lo último de la tierra. Y con eso, al obedecerle a Él en esta tarea, le estamos amando a Él. Pero como estamos predicando a otros, entonces ese prójimo está recibiendo el amor del Padre a través de nosotros. Y si lo hacemos es porque amando al Padre les amamos a ellos. Por eso, servir es nuestra razón de ser. Y nuestra mayor expresión de servicio que glorifica a Dios y le sirve a Él es cuando predicamos la palabra. Pero aparece ya, volvemos al versículo 7 al 11 para hacer un resumen y para entender por qué hacemos lo que hacemos. Entonces aparece allí unas palabras en el griego, y no hay que memorizarlas, pero son importantes. Sofroneo y nefo. Pero para hacer un resumen de las dos que tienen una relación, la primera ella nos habla de ser serios, de ser sobrios, de estar en control aún de nuestro carácter. Y la segunda nos habla de tener un pensamiento que sea muy serio, estar en nuestro juicio cabal, tener una convicción fuerte, férrea, que estemos seguros de lo que pensamos y de lo que estamos ideando y creando, y que nuestras convicciones, o sea, lo que hay en el pensamiento, es lo que sirve como base para nuestro comportamiento, y sale en verso. Entonces nosotros actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Por eso empezamos a entender, necesitamos una mente despejada y un dominio propio, que ahí es donde nos propone la porción que leímos al comienzo, para poder orar mejor. Fíjese que ya empezamos a entender muchas cosas que aún hemos explicado en estos días, por lo menos por este mismo medio, por la internet. La importancia de la intercesión, pero para interceder correctamente necesitamos tener una dirección clara en nuestra mente. Y por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque hay muchas distracciones en este mundo. Normalmente la tendencia nuestra es orar por aquellas cosas que nos preocupan en nuestra naturaleza humana. Pero resulta que la Biblia nos propone de orar por cosas mucho más importantes, porque Dios tiene cuidado de nosotros en lo que se refiere al contexto de la vida en este mundo. Y cuando nos ocupamos de las personas que no conocen de Dios y nos preocupamos de llevar el Evangelio y de levantar el reino de los cielos aquí en la tierra, predicando su palabra, esa es una tarea que no suena como muy de acá, pero es la más importante. Mientras hacemos eso, Dios se ocupa de lo nuestro acá. Por eso es importante tener nuestra mente despejada. Cuando actuamos, cuando aconsejamos, cuando orientamos a nuestros hijos, tenemos la tendencia a veces a hablar de las necesidades que nos impulsan a vivir la vida acá. Aquellas cosas que nos generan afán y preocupación, porque la vida hay que vivirla y eso lo entendemos. Sin embargo, hay tantas distracciones que evitan que nosotros nos preocupemos de las cosas más importantes, presentar la palabra, de levantar a nuestros hijos para que tengan carácter en la vida. No es simplemente para que tengan una profesión y consigan unos recursos, tengan su casa y tengan un mejor porvenir. ¿Qué es un mejor porvenir para el mundo? Pues estas cosas, lo que comen, lo que beben, donde viven, sus profesiones y aquellos éxitos o el éxito que puedan tener ante los ojos de los demás. Pero la palabra del Señor nos dice que más importante es el reino de Dios y su justicia. Entonces, para no estar distraídos con las cosas de este mundo, necesitamos tener una clara conciencia dirigida por el Espíritu Santo. Y entonces, ahí sí, vamos a estar llenos de amor para poder servir basados en el amor. Algunos de nosotros, cuando servimos a los demás, decimos, ay, ya viene aquel, ay, me está pidiendo un favor. Y entonces nos cansamos de hacer el bien. Y a veces es difícil ayudar a las personas, pero necesitamos estar imbuidos, llenos del amor de Dios para hacer o llevar a cabo nuestro servicio en amor, que es lo que nos está pidiendo este pasaje. Nosotros debemos ver a los necesitados, los que no conocen a Dios. Y fíjese que dice la palabra del Señor que lo debemos de hacer con amor y que si lo hacemos con amor, ese amor
cubrirá multitud de pecados. Y aquí hay una discusión aún teológica. ¿A qué se refiere cubrir multitud de pecados? ¿Será que por amar a los demás entonces la gente ya será perdonada en sus pecados? ¿O a qué se refiere? Pues algunos apuntan a decir que mejor es, la interpretación es que cuando amamos a los demás, las personas estarán expuestas al amor de Dios. Y al tener el amor de Dios, ese amor va a seducir de manera positiva a las personas. Y entonces van a recibir al Padre. Y al recibir al Padre por Jesucristo o a Jesús para llegar al Padre, entonces por ese amor que nosotros manifestamos, van a ser perdonados. Y creo que eso tiene bastante sentido. Pero también lo podríamos mirar de esta manera. Cuando llevamos el amor de Dios a otros y ellos reciben de ese amor y son perdonados, pues esos pecados ya son cubiertos, ya esos pecados se olvidan, ya no se notan, no se ven, porque ahora han sido perdonados. El ejercicio que hizo Jesucristo en la cruz por mí o por nosotros los creyentes, también entonces se está haciendo por ellos. Y ya dice la palabra del Señor que Dios se olvida de nuestros pecados, quedan cubiertos. Pero también pensaría yo que en ese momento estamos desafiando con ese amor a los pecados que todavía nuestros amigos, familiares o personas de otras culturas que no tienen a Dios, todavía esos pecados se notan. Pero cuando les amamos, entonces estamos desafiando a esos pecados de tal manera que empezamos a cubrirlos. Hay un intento de cubrir toda esa maldad que todavía está en muchos que no conocen de Cristo Jesús. Entonces, por el lado que sea y como sea, amar a las personas va a cubrir los pecados de muchas formas. Y cuando digo cubrirlos es porque oculta a unos, pero cuando oramos por otros que todavía siguen pecando, ya los estamos cubriendo. En otras palabras, decimos cubrir, cubra esa situación allá. Estamos cubriendo esa realidad de pecado. Si no lo aceptan a Jesucristo, entonces no van a ser totalmente cubiertos. Pero por lo menos ya empezó una cobertura espiritual. Hermanos, es tan importante servir, pero servir en amor. Y la mejor manera de servir es predicar la palabra. Por supuesto, no podemos obviar la belleza de ser hospitalarios, dando comida y hospedaje a aquellos que no lo tienen. Básicamente, en la época que fue escrita la carta, recuerde que Pedro está hablando de algunos creyentes que eran extranjeros en otros lugares. Entonces era muy común que los que habían llegado primero a ciertas regiones recibían a otros creyentes. En contexto se refería aún más a los de la familia de la fe. Claro que tampoco debemos excluir, servir a otros que no sean creyentes. Pero debemos ayudarnos unos a otros. ¿Cómo ayudamos a nuestros hermanos que no tienen comida y no tienen o una vivienda? Pues ocasionalmente los puedo recibir en mi casa. Pero mucho mejor es, y felicito y aprovecho y le doy gracias a Dios por los hermanos de Templo Belén. Constantemente nos están llamando, buscando trabajadores. Y es tal el volumen de ofrecimiento que hay ahora que a veces es difícil decirle a un creyente, conseguimos un trabajador porque todos están con trabajo. Bueno, no todos, pero la mayoría. Pero qué bueno es que nuestros hermanos, y esta es una intención que ha tenido Templo Belén, que los creyentes contraten a creyentes. Y esto es muy común en nuestra iglesia. Porque cuando generamos trabajo, empleo para los demás, ellos podrán tener comida y hospedaje. Por supuesto que cuando otros creyentes necesiten hospedaje, hágalo, atienda a otros. A veces hacemos eventos o invitamos a algunos a que vengan a acompañarnos en las tareas del ministerio y Templo Belén ha sido hospitalario. Eso es importante. Pero sigamos adelante haciendo no es un paréntesis porque está también en el pasaje. Pero entonces empezamos a encontrar una parte muy importante y céntrica para ir redondeando. Aparece y nos dice el texto que Dios ha dado dones para la iglesia. O sea, que tú y yo tenemos dones. ¿Por qué los tenemos? Dios los entregó a la iglesia. Pero a cada uno en particular se le dan algunos especiales a la medida de cada uno en la soberanía del Espíritu Santo. Pero esos dones que se han entregado a la iglesia y que cada uno, porque una cosa es decir, son para la iglesia, que es lo bíblico, pero cuando se van a practicar y se van a llevar a cabo, cada uno lo tiene que hacer. Obviamente, cada uno lo hace y nos unimos y aparecen los dones funcionando en la iglesia, para la iglesia y por la iglesia. Pero cada uno tendrá que administrar su propio don. Pero nos va dando una característica. ¿Para qué es hacerlo? ¿Es para mostrarlo simplemente o para mostrarnos a nosotros mismos? O como dice la Escritura, son y deben ser usados para servir en amor a otros. Los dones no son para realzar nuestra
gran capacidad. Pues si tenemos alguna, es porque Dios nos ha dado esos dones. Entonces, los vamos a recibir y los vamos a ofrecer en un servicio hacia los demás. Y lo vamos a hacer con el poder que Dios nos da y cumpliendo el propósito para el cual Dios nos ha llamado y nos ha entregado los dones. Termina diciendo el pasaje que lo debemos de hacer para honrar a Dios y para bendecir a otros. Pero yo quiero devolverme un poquitico porque dice, y por eso intencionalmente no lo dice en el orden que está escrito, pero dice que nosotros esos dones debemos usarlos de la mejor manera posible. Dice así: has recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Has recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así que cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Y a Él sea la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Pero fíjese que está haciendo una ilustración muy interesante. El que sabe hablar, que lo haga como si Dios hablara por medio de él. O sea, esa es la excelencia de Dios en nosotros. El que dice luego, el que puede ayudar de otra forma, diga, hágalo con toda la fuerza y energía que Dios te da. Dios da lo mejor. Lo mejor de lo mejor es para todos nosotros. Por eso quiero concluir esta parte hablando de hacer el bien de la manera correcta. Y hacerlo bien. Hacer el bien, servir a otros, predicar la palabra, pero hacerlo bien. Por eso queremos capacitar a cada uno. Por eso queremos esforzarnos de la mejor manera posible. Pero yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Es el servicio individual o de comunidad? Dice la palabra en Efesios 4, 14 al 16. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Cuando dice que no seremos inmaduros, el que madura es porque crece. Cuando dice que creceremos en todo sentido, o cuando dice que cada uno se desarrollará, o dice que el cuerpo crece, está haciendo alusión a 1, 2, 3, 4 veces a lo que es el crecimiento. Ahora bien, pero nos está dando unas características. Es un crecimiento en nosotros y en todo sentido. La buena enseñanza lograda por el antídoto de estar llevando a cabo el ministerio de predicar la palabra. En otras palabras, cuando nosotros tenemos buena enseñanza, esa enseñanza se da y crecemos en madurez y con una buena doctrina porque estamos cumpliendo el ejercicio de servir en el ministerio unidos unos con otros. Cuando no hacemos eso, entonces hay lugar para los malos comentarios, las distorsiones de la enseñanza de la palabra porque nos enfocamos en otras cosas, ni en servir a otros en amor, ni glorificar a Dios. Entonces, para ser como Jesús y para hablar en amor, necesitamos todos juntos estar con esta característica. Me encanta esa palabra que aparece en la Reina Valera, articulados, organizados, podríamos decirlos. Aquí lo dice en la versión Nueva Traducción Viviente, encajados perfectamente, coordinados. Cada uno, dice literalmente el pasaje, cada uno haciendo lo que le toca. Cada uno encajado, dice, cumpliendo su función específica. Ahora bien, yo le pregunto a todos mis queridos hermanos, cuando estamos llevando a cabo esta tarea de fin de año específica, en este año será Babel, nuestro musical. Es un don que Dios nos ha dado. ¿Por qué Dios le quiso decir a Templo Belén, usen el arte, usen la expresión artística, la belleza, usen la música, usen el teatro, la pintura, los artesanos? Así yo me siento muchas veces como en el Antiguo Testamento fue hecho el tabernáculo. ¿Por qué Dios nos dio todo esto? ¿Por qué tenemos en nuestra iglesia músicos, cantantes, actores? ¿Por qué tenemos artesanos? Hay escultores, hay personas que se han dedicado por años
antes de ser cristianos tenían ese don, el Señor les entregó, y cuando descubren que son cristianos que pueden poner esto al servicio de Dios, lo están entregando. Y porque hay gente que es capaz de coordinar, porque hay compositores. Permítame decirlo así. ¿Cómo logramos hacer esto? ¿Y por qué lo hacemos? Cuando empezamos hace años a hacer este ejercicio de nuestras obras de teatro, pues empezamos con cosas muy simples y sencillas, pero poco a poco hemos elaborado más. Por supuesto, como cada uno tiene un don y lo ha recibido, lo ofrece al servicio para Dios. Si nosotros pagáramos cada cosa que cada creyente de Templo Belén está haciendo para esta obra, cada producto que sacamos, sea musical, artístico, cada trabajo físico, la alimentación que se le provee a todos durante meses, los que vienen a ensayar, los profesores, los maestros. Hay cosas que cuestan económicamente, pero también hay miles de horas y personas en sus trabajos y en sus esfuerzos que no están cobrando, pero ese trabajo cuesta. Hay personas no creyentes que nos han asesorado o han preguntado y han notado y nos dicen, mire, nosotros sabemos y hacemos este tipo de cosas. Y lo que ustedes hacen, fíjense, estas son cifras muy, muy reales. La obra para este año, si la mandáramos a hacer, costaría entre 220 y 250 millones de pesos. Usted dirá, pero ¿cómo así? Sí, señores, eso cuesta. Y no lo decimos nosotros en nuestra ignorancia. Bueno, aunque no somos ignorantes porque ya hemos trabajado suficientemente con obras de musicales para saber cuánto cuestan las cosas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hacemos este esfuerzo de algo tan costoso? Las almas no tienen precio. Y lo hacemos para llevar el amor de Dios, la verdad del Evangelio en un servicio de amor hacia todas las personas que nos rodean. ¿Y cómo lo logramos? Cada persona, en obediencia al llamado de Dios para Templo Belén, da de lo que tiene y pone su don al servicio de los demás y se articula con otros para cumplir el llamado. Entonces, según este pasaje y según lo que hace Templo Belén, por eso trabajamos en equipo. Por eso no creemos en esos creyentes que quieren hacer ministerios aislados, que no les sirve iglesia, no les sirve pastores, creen que todo lo saben, que todo lo pueden y no son capaces de trabajar con otros. Y por eso huyen de los grupos de iglesia, huyen del servicio en un ministerio donde rindan cuentas, porque no son capaces de articularse con otros. Siempre quieren tener dominio sobre los demás. Pero la Biblia dice, somos una iglesia, Templo Belén, como en Efesios. Nos unimos, nos articulamos. Cada uno pone su don al servicio. Cada uno que adquiera boletas para otros o para sí mismo, está sencillamente dando de lo que Dios le ha dado. Y se está articulando porque necesitamos 5.600 personas presenciales para que vean la obra. Los actores, diseñadores, artesanos con manos hábiles, los músicos, constructores, técnicos, expertos en audiovisuales, compositores, directores, modistas, maquilladores, estilistas, obreros, cocineros, escritores, compositores, cantantes, teólogos, libretistas, camarógrafos, cineastas, educadores, los que invitan a otros, los diseñadores de gráficos, en fin, no puedo nombrarlos a todos. Todo ese montón de gente está en nuestra iglesia. Esos son los dones que Dios nos dio a Templo Belén. Nos estamos articulando. Valoramos lo que somos en Dios, en Jesucristo, por el Espíritu Santo. Seguimos la palabra, pero también queremos y valoramos lo que otros deben ser cuando conozcan de Cristo a Jesús. Volverse hijo de Dios como nosotros. Creemos en lo que hacemos y aceptamos el llamado de Dios para que con arte y cultura, de manera estética y bella, cumplamos con ética nuestro deber. No sabremos, además de los 5.600 presenciales que tenemos como desafío para traer al teatro, no sabemos cuántos otros lo podrán ver de manera virtual, internacionalmente, en otros países o en otras regiones de Colombia. La pregunta que yo te hago, ¿ya estás articulado? ¿Ya sabes lo que tú tienes? Algunos tienen recursos para invitar a muchos, otros tienen el palito para invitar y para decirle a la persona, ven, 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 vas a estar en la obra. Padre que estás en los cielos, concluimos, Señor, en este día con una oración. Nosotros servimos y vivimos para servir. Queremos hacerlo en amor, articulados como iglesia, utilizando todo lo que nos diste. Nos entregaste una manera, Templo Belén. Somos una iglesia que ha tenido un llamado claro de hacer esto cada año y nos esforzamos de tener esta forma de hacer campaña, de predicar el Evangelio a través de
cosas bellas y hermosas, recreando las historias bíblicas y llevando el mensaje, la palabra, Señor. No podemos hacer lo que hace tu Santo Espíritu, pero sí obedecemos a tu Santo Espíritu. Ya tú, oh Dios, estás haciendo a través de tu Santo Espíritu obras en los corazones de las personas que estamos invitando. Yo te pido que suplas a cada uno y que le hagas consciente a cada creyente de Templo Belén de su don y su capacidad. Cuando nombramos todo este montón de personas que están involucradas en la obra, hablamos de una lista de personas que directamente participan en la obra. Pero directamente participamos en la labor por la cual la obra fue diseñada, predicar el Evangelio. Todo Templo Belén participa. El que invita a sus amigos, tal vez no va a actuar, tal vez no pintó algo, o a cantar, o tocar un instrumento, o diseñar algo. Pero cuando cada creyente de Templo Belén invita a su familia, a sus amigos, o llama a sus amigos en el extranjero y les dice, mira, tú puedes adquirir el link en la página tal, y que va a lograr que los vean, Señor. Y lo mejor es que todos nosotros, luego de que las personas vean la obra, les llamaremos, les hablaremos, ¿qué te pareció? ¿Quieres más del amor de Dios? Y predicarles la palabra y acompañarlos para que, como nosotros, crezcan y maduren. Y allí tendremos muchas más personas para llevar a cabo la tarea. Todo esto lo hacemos en amor, para tu honra y gloria, porque para ti es la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor amado. ¿Hemos recibido el don de ayudar a otros? Claro que sí, Señor, y queremos ayudar a los demás con toda la fuerza y la energía que tú nos has dado. Así que todo lo que hagamos con esta obra traerá gloria a ti, oh Dios, por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria, todo el poder, por siempre y para siempre. Amén. Y a todos los demás, a nuestro prójimo, que llegue el amor de Dios cuando lo presentamos de esta manera, todos unidos artísticamente como cuerpo de Cristo, para glorificarte a ti y para llevar el mensaje en Cristo Jesús. Amén. ¿Ya conseguiste tu boleta? ¿Ya invitaste a tus amigos? Ya lo pueden hacer. Este fin de semana ya todo lo pueden hacer. Pueden adquirir su boleta ya sea aquí en Templo Belén físicamente o también en las páginas disponibles y los medios disponibles. Pregunte, llame, consulte. Sean bienvenidos a Babel, porque servimos para honra y gloria de Dios y para alcanzar a millones en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.